Bueno, yo les envié unas preguntas, no tienen que responderlas, pueden hablar de lo que quieran, o sea, solo como un marco muy general. Listos. Sí, yo estaba pensando en La Noche de los Muertos de George Romero, pero vos pusiste Mad Max, Sí, y es otro sí. ejemplo de lo que iba a poner, digamos, como estos géneros empezaron como algo más marginal, géneros menores, y ahora son géneros populares, mainstream. Ese es otro ejemplo, Mad Max, cómo Sí. empezó de una película Sí. clase B. Bueno, ok, spoiler alert, me estoy adelantando, me guardo. Sí, sí. Y Caro, me imagino que tú vas a hablar de Black Mirror o... Puede ser, sí, eso podría ser mi ejemplo, pero estaba pensando en otra que no es tan popular, pero me gusta mucho, que se llama Alter Carbon, que es una serie de Ajá. Sí, Netflix. la vi. Sí, sí, sí. Ok, es muy IP. Sí. Hay una muy buena, DEPS, D-E de corta S, de la Esa no la he inteligencia, visto. la computadora cuántica, la inteligencia artificial. Creo que tengo Years and Years, Captive State, o La Rebelión de Netflix, Snowpiercer, y Snowpiercer, La Noche de clásico. los No, y Zombieland. Ese es mi repertorio de esta noche. Ok. Bueno, pues voy a también cuadrar con un poco el tiempo para que todos podamos hablar. O sea, la idea es como dividirlo en dos segmentos y ¿Vale? por Perfecto. aquí está Terremotín. Vamos a ver. Hola. Bueno. Sí. Aquí está. Esta. Sí, cualquier cosa, entonces me avisa. Bueno, pero bueno, esperemos a Arlene. Ya no la veo conectada, pues ya ¿Cómo la tenemos. convenciste? Eh, Todavía no estoy seguro. No sé si la convencí, no ha llegado. Pues vamos a ver si no ha llegado. Sí, exacto. O sea, en teoría, en teoría, ok, tendrá que llegar. Bueno, ¿será que le escribo? No. Sí. Sí, mejor le escribo ya. Bueno, ya le escribí. Esperemos a ver si ya.
Hey, deja el perro, por favor, mi amor. Gracias. Bueno, no, pues voy a quitar esta cosa y nada, es aquí. Listos, bueno, entonces, ¿les parece si comenzamos? Mientras Arlene va llegando, pues entonces vamos Sí, cuando hablando. diga. Sí, listos. Entonces, pues muy buenas tardes para todos. Eh, para mí es un gusto saludarlos en esta edición número 9 de Tu Mundo Sin Filtros. Mi nombre es Gabriel Jiménez Peña y pues voy a oficiar como su host, su anfitrión y moderador. Espero no voy a meter mucho la cucharada porque no soy especialista del tema, solo, digamos, lo veo con distancia y pues quiero tener el apocalipsis muy lejos de mí y pues de mis cercanos, pero pues el tema me interesa y pues si puedo dar algunas puntadas, pues perfecto. Entonces, yo creo que esto es un tema que se presta para suscitar una conversación sobre la política y lo político. Eh, de hecho, pues he sido un admirador de las películas apocalípticas desde muy pequeño, por mencionar pues algunas. Stalker, pues que digamos, me marcó desde que me acerqué al cine más o menos a los 18 años, o sea, hace mucho tiempo. Mad Max cuando era muy pequeño, incluso la de 2015 me pareció muy buena, 12 Monkeys, y pues El Día de la Bestia, la versión española. Confieso que no he visto unas muy famosas como Blade Runner, Siete Cabezas, una película apocalíptica colombiana que no sé cómo será. Y pues también he visto muchos Huesos, supongo que ustedes también, o sea, Huesos son películas malas, como El Día de la Bestia, pues que me gusta mucho, perdón, el Día de Independencia, y pues vi recientemente una con mi hija que se llamaba Virus o Virus de Corea 2013, que pues me pareció fatal, pero pues que algunos dicen que anticipa la actual crisis del coronavirus, ¿no? Y pues las series que he visto pues son Dark, la tercera temporada, confieso, me ha costado mucho entenderla. Yo no creo que la vayamos a explicar aquí hoy. Y pues Black Mirror, que siempre me ha gustado, no he visto The Walking Dead. Y pues colombiana, hay una serie apocalíptica pues que valdría la pena abordar, no sé si la conocen, pero pues hay una novela colombiana en particular llamada Apocalipsis de Mario Mendoza, del mismo de Satanás, y pues quiero empezar esta tertulia con una frase de justamente Mario Mendoza, que voy a leer. Empecé a sospechar que detrás de la cordura había algo de sumisión, una cierta mansedumbre que nos impedía rebelarnos en contra de una sociedad insulsa y peligrosa. O sea, digamos, justamente estos estados de crisis y en el que uno comienza a sospechar si detrás de esta aparente cordura que está ahí, pues justamente se nos llega la posibilidad de la rebelión y de movernos políticamente. Hay unos elementos que quiero mencionar, uno que pues mencionó Carolina Urrego cuando estábamos preparando esta discusión, que es el de la distopia. No sé si lo vayas a abordar,
Carolina, la desolación, el desamparo, la inhumanidad y la incertidumbre, pero también, pues, por supuesto, la esperanza pues, digamos, la luz al final del túnel que uno no sabe si es un tren que se viene a chocarse contra uno o es justamente la esperanza, ¿no? Entonces, eh, pues esos elementos, sin más preámbulos, pues quiero agradecer a los participantes de gran talla a todos. Estamos esperando a una de nuestras participantes, pues tenemos a Carolina Urrego, Ricardo Esteves y pues esperamos a Carolina y al gran Gustavo Salazar, que admiro en secreto por su impresionante humor. Entonces, pues, si ustedes quieren presentarse, digamos, yo no soy muy bueno para las presentaciones, ni para presentar, ni para que me presenten, pero pues les pido que se presenten brevemente y pues cuál es su interés en discutir este tema, pues que aparentemente es fácil, pero yo creo que no es de poca monta, o sea, creo que supone mucho más de lo que en principio suponemos, al menos en el trasfondo político. Entonces, Carolina, si quieres comenzar, por favor. Am, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Pues rápidamente, Carolina Urrego, profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Mi área de estudio no es precisamente como directamente los temas que vamos a abordar el día de hoy, pero sin embargo soy como una fan de la ciencia ficción y los subgéneros que hoy vamos a estar discutiendo, como distopia, post-apocalipsis. Técnicamente lo que hago es economía política internacional y pues espero que podamos tener una charla bien entretenida. Otra vez, gracias por la invitación. Mm, Ricardo, si te quieres presentar, por favor. Ay, creo que estás sin micrófono, discúlpame. Ya mismo, sí, adelante, Ricardo. Te ¿Qué tal? escuchamos. Muchas gracias, Gabriel Jiménez Peña, por la invitación. Y las y los colegas, para mí es un honor y un placer poder estar acá. Y soy Ricardo Esteves, soy profesor de métodos de análisis político en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Investigaciones Sino Germani. También soy miembro del grupo de debates actuales de la política contemporánea. Entre mis temas de interés están la biopolítica, el biopoder y los relatos del neoliberalismo en las narrativas de las series. Sí, digamos, es parte de mi trabajo. Ver series, alguien, digamos, se tenía que sacrificar, así que ese es mi trabajo actualmente. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, Gustavo, ¿te puedes presentar? Gracias, Gabriel, colegas. Bueno, básicamente no le oí a Ricardo, entonces espero que me oigan. Am, Durante 15 años, profesor de la Universidad Javeriana, tuve algún momento una cátedra sobre cine, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero feliz de hablar de un tema completamente diferente. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por su presentación. Entonces, pues en principio les voy a hacer dos preguntas que solo son una invitación, digamos, para discutir. En términos generales, pues, ¿qué lecciones dejan las películas y las series en general para la política global y nacional y cómo abordan, digamos, esas series que a ustedes les llaman la atención, les gustan, eh, la política justamente? ¿Y qué películas, series les gustan, les llaman la atención? ¿Por qué les parece que en función de lo político, pues, son interesantes? Entonces, si quieren, podemos, no sé, quién se lanza, digamos, de entrada, de chapuzón a esta agua fría de las series apocalípticas y de las películas distópicas. Carolina. Ricardo, sí, por favor. Ricardo. Ricardo, espérame que ya Ricardo estás sin sonido, entonces creo que ya, ahora sí.
Ya, sí. Adelante, Ricardo. Bueno, a mí si me permite, digamos, terminar con la idea de qué lecciones nos dejan y comenzar por, si me permiten, la imagen del meme que circula en las redes sociales, donde hay una foto de una biblioteca, una librería que dice: estimados clientes, hemos cambiado de lugar el género posapocalíptico a la sección de actualidad. Y creo que un poco eso refleja nuestro tiempo. Creo que nuestra realidad cada vez se parece más a una película apocalíptica. Y algo que podemos ver que habla de eso, de la miniserie de la BBC, que también está en HBO, Years and Years, del 2019, que muestra cómo una serie de acontecimientos catastróficos llevan a un proceso aceleracionista de precarización de la vida y que sucede como dice Noami Klein en el libro La doctrina del shock. Es un shock que no, todo lo que está sucediendo ahora sucede muy rápido y no nos permite, no nos permite reaccionar, y de alguna manera nos acostumbramos muy rápido a esta nueva realidad posapocalíptica. Esto también lo podemos ver en, por ejemplo, que el género apocalíptico hace 20, 40, hace como 40 años, quizás un poco más, era un género marginal. El ejemplo que se me había ocurrido era la película La Noche de los Muertos, The Night of the Dead, de George Romero, y también el que Gabriel sugería, Mad Max, ¿no? Que Mad Max empieza en 1979 como una película clase B, y George Miller la sigue realizando hasta el 2015, es la misma película básicamente, digamos que estaba... Pero ahora esas películas de géneros menores, de clase B, ya se han vuelto, son películas de género mainstream, de géneros populares. Ya, por ejemplo, la franquicia o la Zombieland, ¿no? Esta serie de películas de zombies se ha vuelto una comedia romántica, ¿no? Y que básicamente su moraleja es que el apocalipsis zombie puede que no sea tan malo como creemos, y que hasta incluso en el apocalipsis zombie podemos pasar muy buenos momentos en el mall, en el shopping center, o que incluso hasta podemos encontrar el amor. Esa es un poco la mirada paródica, ¿no? Que nos acerca a que nuestro mundo y nuestra realidad de alguna manera tiene cierto, o incluso puede ser hasta mejor, perdón, la apocalipsis zombie puede ser hasta mejor que la realidad. Después, también esto lo podemos ver, hay una película reciente de Netflix del 2019 que se llama Captive State, o La Rebelión, de 2019 en Netflix, que bueno, cuenta casi de body snatchers. Básicamente los extraterrestres han dominado la Tierra y hay una élite dominante con la que ellos negocian, y que con eso mantienen a todo el planeta dominado, y hacen como el cine de Guy Debord, el autor de La Sociedad del Espectáculo, en el cual toma reels, tomas testimoniales, ¿se fue el sonido? Notas, perdón. Sí, Ricardo, se entrecorta, pero cuando te acercas un poco se oye bien. Ahí está, perfecto. Entonces, que tomas de, por ejemplo, protestas, enfrentamientos con la policía, vandalismo, ¿no? Que son todas imágenes que hoy podríamos ver en la televisión, y con eso, digamos, montan un relato apocalíptico, y eso nos permite, digamos, genera un efecto de verosimilitud, porque esas son las imágenes de nuestro mundo, y de alguna manera en las imágenes que podemos ver hoy hasta en los noticieros y demás, podemos imaginarnos ese mundo apocalíptico. Y me parece el que trae alguna novedad a este género apocalíptico es la película Snowpiercer del director Jong-Ho, que también es el director de Virus, la película que recién mencionaron, pero
Bong Joon-ho, que es el ganador al Oscar, al mejor película por Parásito, en 2019, hace también esta película. Y también ahora acaba de salir un spin-off de esa película, una serie en Netflix. Y lo que básicamente muestra esa película es que sí, todos estamos en un mismo tren enfrentando la extinción, nos enfrentamos a... Sin embargo, los que están en primera clase enfrentan la extinción en jacuzzi y comiendo sushi, mientras los que están detrás de la tercera clase están, digamos, en condiciones muy precarias. Y básicamente eso es, sí, probablemente nos vamos a extinguir por, como en esa película, una crisis ambiental, pero vamos a morir de forma muy desigual, inequitativa y con muchas diferencias. Esas son algunas ideas, hay creo que 2, 3 ideas como para pensar la relación entre la realidad política y el cine apocalíptico. Gracias, Ricardo. ¿Quién quiere continuar? Carolina, Telemides. Un voluntario. Un voluntario. Voluntario. Una de las, como una de las cosas que yo discutía con Gabriel cuando me hizo la invitación fue el título, porque a mí el título del evento me generó, por un lado, interés y por el otro lado me pareció, bueno, primero tenemos que definir esto, porque estamos mezclando varias cosas que si bien son similares, nos presentan escenarios distintos. Entonces, para comenzar, digamos, para hablar de los géneros, yo pensaría que si bien la categoría post-apocalíptica es muy interesante, hay unas piezas muy valiosas, cuando vamos a discutirlo en el contexto de la actual pandemia y sobre todo si queremos eventualmente llegar a pensar como qué nos enseñan estas series o qué elementos podemos extraer de ahí para la actual realidad, yo pensaría que el género posapocalíptico nos supera. Es decir, el género posapocalíptico ocurre cuando ese orden que conocemos, esa sociedad preestablecida ya no existe. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Pues las causas pueden variar y lo que vamos a ver, y yo creo que uno de los temas que va a ir surgiendo en esta conversación es que lo que estos géneros en el cine, en la televisión, eh, nos muestran son preocupaciones de una generación. Entonces encontramos que en la categoría de posapocalíptico, el evento que genera como ese fin de la civilización tal como la conocemos va a depender del momento en que encontremos la película. Entonces vamos a ver películas de los 80s, 90s que tienen un enfoque en temas de desastres nucleares, vamos a encontrar la ola de los zombies, la ola de la ingeniería genética, otra que gira alrededor del cambio climático y fenómenos medioambientales. Entonces, como que este género posapocalíptico nos va a hablar de unos escenarios que no hemos vivido. Y pensar en comparaciones entre lo posapocalíptico, si bien es un ejercicio de pensamiento interesante, me parece que la categoría que podría ser como más apropiada para el tipo de discusiones que yo me estoy imaginando es el de la categoría de la distopia. Y la distopia como género exhibe unas características distintas. Esas características distintas nos van a hablar de una sociedad que se asemeja mucho a la que conocemos, pero que sin embargo presenta unas variaciones en cuanto a qué, unas variaciones en cuanto al tipo, por ejemplo, de gobierno que existe, es decir, podemos reconocer ejemplos puntuales de nuestra sociedad, pero con pequeñas alteraciones. Y esas pequeñas alteraciones tienden a ser aquellas que en un comienzo tratarían de llevarnos a un escenario utópico, que es como el escenario ideal. Y lo que nos encontramos es que esos mecanismos terminan fallando y nos ponen en una situación poco ideal. Entonces, normalmente cuando uno piensa en estas distopias, y yo creo que es mucho de lo que estamos viendo, y una de las preguntas que mucha gente se hace, así como bien lo planteaba Ricardo, es, ¿estamos viviendo en este momento en una situación distópica? ¿Y por qué surge esa pregunta? Surge esa pregunta porque estamos experimentando un fenómeno global como el de la pandemia, porque al mismo tiempo nos estamos preguntando cómo están reaccionando los gobiernos del mundo frente a esa situación
y cómo están reaccionando implica elementos clásicos como de 1984 y George Orwell con el estado de vigilancia. Implica que a la vez que tenemos un estado de emergencia se pueden estar aprovechando como esos escenarios para que los gobiernos asuman cada vez más facultades que no necesariamente están orientadas hacia el beneficio de los ciudadanos o que no necesariamente nos van a ayudar a luchar como con el problema de este momento en los que hay escasez y sobre todo como que hay un sentimiento de que tú mencionabas al comienzo y es la desesperanza. Entonces, primero, yo no creo que estemos viviendo en un escenario distópico, pero mi preocupación grande frente a esto, y yo creo que uno, como el gran valor que nos presentan estas series en general, como la ficción, es que nos ponen de frente la pregunta de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hay un accidente nuclear? ¿Qué pasaría si de repente el planeta es inhabitable? ¿Qué pasaría si un virus escapa del laboratorio y convierte a la gente en zombie? ¿Sí? Y ese qué pasaría si viene acompañado de unos cuestionamientos tanto en lo institucional como en lo personal, porque entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en el escenario apocalíptico todas las instituciones desaparecen, todo lo que conocíamos ya no existe y caemos en un estado como de vuelta a la supervivencia del más fuerte. Mientras que en el estado distópico como que nos mantenemos en un escenario conocido, pero que es incómodo. Entonces yo creo que muchas de estas reflexiones son valiosas a la hora de verlas más como un llamado de atención, como cuidado, porque lo que está ocurriendo ahorita, de no ser tratado con cuidado, podría llevarnos a uno de esos escenarios de las películas o de las series o de los libros que estamos discutiendo. Entonces, esa es como mi primera preocupación, es como la conceptual. Entonces, yo me iría hacia el lado más de lo distópico, sin desmeritar que podemos estar en este momento enfrentando unos riesgos que pueden terminar con la existencia misma de la especie. Luego, sin restar importancia a esta problemática a la que nos estamos enfrentando alrededor de la pandemia del COVID-19, no creo que nos lleve a ese escenario apocalíptico. Entonces es muy disruptivo, es devastador, en sí mismo no nos va a llevar allá, pero las medidas que se tomen durante este estado de emergencia sí podrían llevarnos a unos escenarios más peligrosos y sí podrían llevarnos a esos espacios que nos presentan las películas. Ese es como como mi primer planteamiento, como pongámonos de acuerdo en las definiciones y luego empezamos a revisar qué tipo de lecciones o qué tipo de ideas o qué tipo de referencias podemos extraer de ahí y luego irlas trayendo como hacia nuestro contexto. Muchas gracias, Carolina. Gustavo, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, yo quiero como lanzar varias ideas, atreverme a equivocarme. Pues la primera, plantear básicamente que el concepto de apocalipsis tiene una realidad histórica y tiene una realidad cultural. Y en esa medida, normalmente nosotros cuando hablamos de apocalipsis entendemos como un final de la historia, una concepción lineal del tiempo. Y esa es la que normalmente tenemos. Con enorme frecuencia el concepto de apocalipsis es una lectura de tránsito y en muchas culturas la lectura del tiempo, al ser circular, el apocalipsis no es un final sino una renovación, es el inicio de un nuevo ciclo. Recuerdo un poco Todorov en el texto de Conquista de América, señalando, y hay una película relacionada para tratar de que es Apocalipto, precisamente de Mel Gibson, que finaliza, la escena final es muy fuerte porque es los aztecas viendo llegar los barcos, algo que todavía no saben qué va a pasar, algo que todavía están apenas descifrando, pero que evidentemente es la destrucción de un mundo. Y creo que Mel Gibson hace una película excelente porque hace el esfuerzo de hacer esta película en Nahuatl y de centrarse en los dioses. Hay una lectura circular del tiempo y es algo inevitable. Y ahí ese apocalipsis, ese apocalipto, no va a ser el final del tiempo, sino el final de una cultura y la continuidad de otra a un mundo supremamente diferente al conocido.
En relación con la política, claramente Apocalipsis siempre está sobre la mesa y traigo otra vez a colación a Todorov que cuando habla de los riesgos del totalitarismo menciona tres elementos que son el milenarismo, el cientificismo y la violencia. Y el milenarismo como una visión apocalíptica del fin de un mundo, pero del fin de un mundo en redención, que el milenarismo se ata a los mesianismos. Entonces, todo Apocalipsis tiene un escenario de tránsito, por lo menos una propuesta de tránsito que es, esto es algo momentáneo que está sucediendo, pero posiblemente abre las puertas para el final definitivo o para una sociedad mejor. Y en esa sociedad mejor, obviamente, están las lecturas de tipo totalitarista que bajo unos fundamentos falsos de tipo cientificista, es decir, una modernidad, un racionalismo mal comprendido, plantean una salida o la salida de tipo mesiánico. Y para no robarme mucho la palabra, evidentemente el tema de violencia, que es el tercer elemento que plantea Todorov, siempre aparece. Yo, pues por mis temas, estoy más centrado en la violencia que en los virus. Entonces, en relación con eso, la violencia siempre aparece. La máxima expresión de la violencia, que es el genocidio, siempre tiene un rasgo apocalíptico, porque el genocidio implica la anulación, el aniquilamiento no solamente de hombres, sino de tiempos, de mundos y de culturas, que es un poco lo que sucede con el Holocausto. No se exterminó al pueblo judío en su totalidad, pero el mundo de los judíos eskenazi de Oriente de Europa desapareció, hubo un apocalipsis, ya básicamente no existe. En esa medida, hay una película que evidentemente hay que traer a colación entre violencia y apocalipsis, que es Apocalipsis Now, de Coppola, que se basa además en un genocidio, que es la fuente de inspiración de Joseph Conrad en el caso del Congo. Gustavo, muchas gracias. Parece que Arlene ya está con nosotros. Arlene, hola. Sí, estoy Hola. aquí. Bienvenida, Arlene. Pues, te puedes presentar. No creo que Ya. necesites presentación, pero bueno, por favor, adelante. Te cuento, bueno, pues ya nos presentamos entre nosotros y demás. Y pues bueno, la primera pregunta que estamos abordando es, en términos generales, ¿qué lecciones dejan las películas y las series para la política en general, global y nacional? ¿Y cómo abordan la política? ¿Y qué series, qué películas te han llamado la atención? Pero pues digamos que también estamos discutiendo un poco el tema conceptual. También, digamos, cada uno ha dado su punto de vista respecto digamos, la relación entre apocalipsis y distopia. Mucho esto es una sopa, un caldo de muchísimas ideas acerca de lo que suscitan tanto las películas como las series. Entonces, sin más preámbulos, Arlene, por favor. Primero que todo, quiero pedir excusas a Gabriel y mis copanelistas por la demora con la que pude conectarme. Se me presentó un problema que ya está en vías de resolución. Como me sumé sin haber escuchado lo que han dicho mis colegas de mesa, voy a comenzar con un par de ideas muy generales acerca de lo que creo que es el valor de las series y del cine en general para aproximarnos a la política. Yo durante muchos años, cuando fui profesora en la Universidad de los Andes, dictaba un curso justamente llamado Cine, Política y Sociedad, que partía de la premisa de que como habitantes del mundo, la mayoría de nosotras y de nosotros no tenemos la oportunidad de acercarnos en primera persona a muchos de los fenómenos que ocurren en el mundo, razón por la cual tanto la televisión como el cine se convierten en vehículos fundamentales para formar nuestras visiones de mundo, así como para constituir la política misma. Y esto era un poco la premisa general para aproximarnos a diferentes películas
sobre una diversidad amplia de temáticas globales, con miras a entender cómo es que el cine y la televisión, creo que más importante, constituyen realidades mundiales que influencian profundamente nuestra comprensión de la política. Y aquí simplemente voy a nombrar, sin entrar en las películas ni series, cómo lo hacen. Suponiendo que discursos, y aquí entiendo las películas y las series como discursos, constituyen realidad, tienden a constituir dentro de esa realidad distintos problemas, tanto a partir de la construcción de lugares del mundo. Acabo de escuchar a Gustavo mencionar Apocalipsis Now y la novela de Conrad, entonces simplemente para recoger de lo que alcancé a escuchar, los lugares oscuros del continente africano y la manera en que se construyen en el cine son fundamentales para influenciar nuestra visión, por ejemplo, de lo que ocurre en ese continente. Entonces, la forma en que las series y el cine constituyen los espacios geográficos es muy importante, pero también es fundamental la manera en que construyen distintos sujetos dentro de la realidad. Y aquí simplemente voy a dar un ejemplo de películas hollywoodenses que se han aproximado al tema colombiano. Si ustedes se fijan en las películas que han habido sobre Colombia hasta hace muy poco, pues evidentemente el problema del narcotráfico y del narco ocupan un lugar fundamental, pero la manera en que se construye el problema de las drogas y del narcotraficante y de los lugares colombianos siempre resulta muy llamativo. Bogotá, por ejemplo, en algunas películas parece un pueblo de pequeños callejones, ¿cierto? No una urbe como sabemos que es. Y yo quisiera sugerir que esto es influyente de la forma en que distintas personas del mundo que no conocen a Colombia entienden a Colombia y sus problemas, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo se suponía que debíamos hablar, Gabriel. ¿Será que eso es suficiente para introducir mi aproximación o quieren que hable más? Está perfecto, pues, Okay. pero quizá en 2, 3 minutos nos puedes dar tu visión acerca del tema post-apocalíptico. Si has visto, por ejemplo, estas últimas series tan de moda, Dark, Black Mirror, y esas películas, digamos, algunas muy huesos, digo yo, muy huesos como Día de la Independencia, que construye, digamos, el apocalipsis, pero digamos, gracias a Norteamérica, pues el mundo es de nuevo rescatado, no sé cómo lo veas. Y si hay lecciones, digamos, bueno, no nos anticipemos porque ya estoy matando el panel, ya estoy Pues, o spoiler sea, alert. en muchos temas, creo que las series y el cine anticipan obviamente lo que puede llegar a ocurrir en el mundo. Tienen esa visión futurista. No sé si han nombrado la película Blade Runner, que es para mí una de las más importantes en términos de su visión apocalíptica, futurística. Y si vuelven a mirar la película y su nueva versión más reciente es tal vez la que la mayoría de los jóvenes conocen, pues es muy interesante ver cómo alcanza a anticipar problemas tales como la crisis del ecosistema, el tema de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Entonces, mencionaste también la del Día de la Independencia, ¿cierto? Sí, malísima, pero... Bueno, pero si se fijan en esa, junto con otro grupo de películas que tratan el tema del terrorismo islámico, son películas que de algún modo anticipan también los hechos del 11 de septiembre. Y yo tenía siempre la hipótesis cuando dictaba este curso de cine que de alguna manera lo que hacen los ataques del 11 de septiembre es replicar la espectacularidad con la cual algunas películas ya venían anticipando lo que iba a ser un ataque de esta naturaleza, incluso desde la toma de un avión como rehén y el intento por estrellarlo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en general,
el cine y las series tienen ese propósito. Yo sigo la serie Dark, pero la verdad no entiendo una buena parte de lo que ahí ocurre, entonces me reservaría mis opiniones sobre esa serie, pero si se fijan en lo que es es toda la obsesión hoy en día con las series de zombies, como Walking Dead, entre otros, también esto, si no es una anticipación de un momento post-apocalíptico, sí, pues que lo es. También es un paralelo y una representación medio metafórica de lo que es el carácter zombista del capitalismo neoliberal, entre otras cosas. Entonces, sí veo en el cine y las series una función predictiva o imaginativa en un sentido negativo y muy catastrófico en este sentido de lo que puede llegar a pasar a futuro. Muchas gracias, Arlene. Bueno, yo creo que ya estamos en un momento para pasar a lo que llamé el segundo segmento de esta tertulia. Y es, bueno, ojalá hoy fuera con vino, pero con dos preguntas. La primera es, ¿hay un sesgo hacia lo norteamericano? No se han visto películas apocalípticas indias, chinas. Mencioné una colombiana que no he visto y que pues no sabía su existencia, me puse a buscar en el tema, sobre el tema y pues encontré que era una apocalíptica para mí, digamos, cuando era adolescente y pues Ricardo quizá no tiene el contexto, pero vi una telenovela que a mí me parecía como la representación del apocalipsis y yo creo que, digamos, las series ahora son como las nuevas telenovelas, hacen que nos sentemos ahí y pasemos horas frente al televisor. Y era una que se llamaba Cuando quiero llorar no lloro, que llamaban Los Victorinos, eso la gente, digamos, sobre todo la conmoción que causaban las personas, pues era casi apocalíptica, ¿no? Como que se van a encontrar y entonces no van a morir solo ellos, sino vamos a morir todos. Pero hay intentos, ¿no? O sea, más allá de lo norteamericano, ¿qué hay? Mencionamos esa película Virus que anticipa, como bien lo dice tú, Arlene, y pues también, como ya lo ha dicho Ricardo, ese elemento anticipatorio de algunas películas acerca, pues, que anticipa la actual crisis, ¿no? Entonces, es coreana, pero más allá de eso, pues, confieso mi ignorancia más allá de lo norteamericano. No hay un sesgo en esto de apocalipsis e incluso ese elemento salvador de Norteamérica. No sé quién de ustedes quiera arrancar. Creo que Ricardo pues tenía el orden, pues había arrancado y pues para que también, digamos, Arlindo pueda escuchar. Ricardo, por favor. Más la respuesta que dijiste en la primera vuelta de qué conclusiones o qué lecciones podemos sacar de la pandemia. Yo diría, en primer lugar, reconocer que los países que dieron mejor respuesta a la pandemia fueron los países asiáticos y los países gobernados por mujeres. Mientras que los que peor dieron respuesta frente a la crisis fueron las grandes potencias de Occidente, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y también España e Italia, ¿no? Y esto claramente, justamente vos preguntabas si hay un sesgo norteamericano o un sesgo. Yo creo que esto demuestra un ascenso del modelo chino y por otro lado, incluso lo que es ya un indicador, que el que haya ganado a mejor película, la película Parasite, una película coreana, que haya ganado, en una película en coreano, ¿no? Ni siquiera en español, claramente demuestra un cambio de eje en el relato de la historia universal, en el cual el hombre blanco es desplazado por la mujer y el hombre asiático. Claramente eso es como una pequeña herida narcisista. Dice el chiste, qué bueno eran aquellos viejos tiempos donde teníamos todo el poder y no casi todo. Gracias, Ricardo. Carolina, por favor. En la línea de lo que mencionaba Arlene hace un momento, lo que vemos en el cine y en la televisión es un proceso en dos direcciones. Por un lado, se construye a partir de los miedos y las preocupaciones de un contexto histórico particular
y por el otro lado es como la ciencia ficción, como las novelas de Julio Verne, el trabajo de Isaac Asimov, terminan casi que prediciendo lo que va a pasar en el futuro, pero nace de una preocupación y de un miedo. Cuando tú preguntas si existe un sesgo americano, por supuesto que existe un sesgo americano, existe un sesgo como del norte global, y existe toda una industria que lo refuerza. Entonces, las películas, la forma en que funciona la industria del cine y del consumo de productos culturales, pues está muy marcada por esos países y reflejan, así como lo planteaba Lilia hace un momento, las preocupaciones, es decir, están pensadas desde unos puntos de vista y presentadas para unas audiencias en particular. Y en ese proceso se pierden muchas identidades, se pierden muchos espacios, se pierden muchas geografías que antes no habíamos visto. Ricardo mencionaba hace un momento, no, es un gran logro que el año pasado haya ganado una película coreana como mejor película extranjera. El año anterior fue una película mexicana, entonces también estamos viendo como el mismo año. Entonces, lo que estamos viendo también es como una transformación en temas de inclusión. Y una de las cosas que a mí por ejemplo, que me incomoda a veces es, en el marco de este sesgo, terminamos de alguna forma como aprendiendo las preocupaciones de quienes producen este material. Entonces, sí he visto muchas películas de ciencia ficción o de otras características desde otras regiones, no tanto, pero están empezando a surgir. Y eso están empezando a surgir también nos trae como unas nuevas preguntas y unas nuevas preocupaciones. Y aquí quiero traer a colación una serie de Netflix, 3%. 3% es una serie brasilera que se presenta en portugués, es medio distópica, es un poquito posapocalíptica, y aquí el problema que nos plantea la serie no es necesariamente medioambiental, no son zombies, es la desigualdad. Nos habla de la pobreza extrema y de la distribución que existe en el mundo, y cómo de repente, en vez de redistribuir para que todos vivan mejor, la solución que en ese mundo imaginario se plantea es que el 3% de la población pueda tenerlo todo, mientras que el resto se muere de hambre, ¿sí? Entonces, mucho de lo que vemos hoy en el cine y muchas de estas preocupaciones, Snowpiercer, que también es del mismo director coreano, nos habla de las preocupaciones del momento, de la desigualdad. Entonces, en Snowpiercer vemos el cambio climático es una amenaza existencial a la que el consumo acelerado de combustibles fósiles y el desarrollo, pues, de las sociedades que tenemos nos han llevado, pero el foco de atención no está precisamente en el cambio climático, sino en cómo los supervivientes, los que sobreviven a ese fenómeno, van a distribuir los recursos disponibles y utilizan este escenario del tren. Parasite misma refleja todos estos fenómenos de desigualdad al interior de una misma sociedad. Entonces yo pensaría que no solamente es importante como reconocer las geografías de donde vienen estas historias, sino esos actores, esos personajes y esas preocupaciones que nos están presentando. Porque en muchos casos lo que estamos viendo es, al final del día, la preocupación más grande es qué va a pasar con los que sobrevivan a esos escenarios, cómo van a vivir, cómo se van a distribuir los recursos que hayan disponibles. Gracias, Carolina. Gustavo, por favor. Gracias, Gabriel. Estoy tratando de poner en orden porque han salido muchas ideas. Quiero tratar de plantear varios temas. Y primero quiero volver un momentico al cine norteamericano, porque el cine norteamericano tiene una narrativa supremamente poderosa y que no por ser norteamericana es menos universal. Yo creo que es muy hábil. En el escenario del apocalipsis, el cine norteamericano recurre mucho a símbolos, y cuando uno detalla las películas hay una recurrencia a un lenguaje que se ha vuelto casi que universal. El apocalipsis, la caída, el desorden, el deterioro de las cosas siempre está acompañado un poco de la oscuridad. Es como Blade Runner, y hasta en las películas infantiles, en El Rey León, cuando Scar domina el mundo se vuelve un desierto, se vuelve oscuro. Siempre hay una contraposición, y creo que es una de las grandes habilidades narrativas de hablar desde la dicotomía.
de lo bueno, de lo malo, del pasado, del futuro, de la destrucción y del aniquilamiento y de la esperanza. Y en esa narrativa, el apocalipsis, la destrucción total, siempre es un riesgo que está ahí y que se cierne y al cual el espectador teme y espera que alguien le dé solución. Y claro, le da solución en 2 horas normalmente, que es la desazón que nos da normalmente el cine francés, porque el cine francés no nos presenta el apocalipsis, toda la vida es un poco caótica, y quiero una película que se llama Amor, que es protagonizada por Jean-Louis Trintignant, en donde uno espera que el amor se convierta en algo así como, no sé, Pretty Woman, y lo que uno ve es que finalmente termina en un suicidio. El máximo acto de amor se convierte en un suicidio conjunto. En esa medida la narrativa, evidentemente la narrativa nos rompe y estamos muy acostumbrados a esa narrativa norteamericana. Ahora, la narrativa norteamericana, voy a tratar de no alargarme, tengo el chip a 3 horas de clase. La narrativa norteamericana está muy acostumbrada a la épica y la épica es muy emotiva y el espectador se le lleva continuamente a la épica. Pero la madurez del cine norteamericano a mí me ha parecido impresionante. La guerra de Vietnam, que tiene una película casi que panfletaria, que es Boinas Verdes, con John Wayne, que es el gran vaquero que es traído a la épica de Vietnam, da paso solamente 10, 12 años después a un cine profundamente crítico que rompe completamente con la épica y en donde se centra la desesperanza en el ser humano. Estoy pensando en Platoon de Oliver Stone, en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Hay una cantidad de películas que ponen sobre la mesa la desesperanza. Y simplemente para cerrar y en relación con otros cines, el cine también evidentemente es parte de una realidad histórica y se produce lo que el director está viviendo. Pienso en el cine de la República del Weimar en Alemania y películas como Doctor Mabuse, que es no solo el abusador, sino es una película oscura. La misma película Metrópolis de Fritz Lang, que es, a pesar de ser futurista, es oscura. Y cómo cuando llega el nazismo al poder empieza a generar una producción de cine completamente diferente, que es lleno de luz, de imágenes de enorme calidad, como el caso de lo que hace Leni Riefenstahl con El triunfo de la voluntad, que además recoge un concepto moderno que es el de voluntad para señalar la posibilidad de cambio de mundo. Muchas gracias, Gustavo. Arlene, ¿quieres complementar acerca de este sesgo norteamericano? Y bueno, pues... Sí, pues, sí, pues obviamente al haber dominio de Hollywood en la industria cinematográfica mundial, pues hay sesgos, pero escuchándolo se me ocurre que, simplemente recogiendo de lo que han dicho, evidentemente las aproximaciones hechas a la realidad, sea el apocalipsis o lo que sea, está mediada por el contexto social, cultural e histórico. Se me ocurre que el mismo sentido del apocalipsis es diferente según el lugar del que estamos hablando. Estados Unidos no ha vivido, con excepción de unos pocos episodios en su historia, apocalipsis en el presente, digamos, y el pasado. Y tal vez por esto su visión de apocalíptica siempre se orienta al futuro, ¿sí? Con excepción de la guerra de Vietnam, entre otros pocos episodios, Pearl Harbor, 11 de septiembre, y tal vez por lo que dice, o sea, por eso vemos en el cine sobre la guerra en Vietnam, pues estas visiones tan críticas que Gustavo nos ha señalado. Pero estaba pensando en Japón, por ejemplo, y Japón vivió su apocalipsis en el pasado. Y realmente cuando uno piensa en el anime japonés y en el cine japonés, pues del cual no soy experta, siempre su apocalipsis es una proyección de la tragedia pasada de Hiroshima hacia el futuro. Entonces, la misma manera en que se plantea el apocalipsis creo que es muy distinto en ese contexto
del que podríamos ver en el caso de cine de Hollywood. Pero si cogiéramos dos otros cines que son muy influyentes, pero que no conocemos, que es el cine de la India, Bollywood, y la de Nigeria, Nollywood, que el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Ghana y en el avión eso era lo único que mostraban en el avión. A mí me llamó mucho la atención y de lo poco que he visto de Bollywood, que en dos contextos caracterizados por múltiples fuentes de tragedia, de desigualdad, de pobreza, de apocalipsis pasados, no vemos en esos cines realmente este tipo de visión de mundo. Son mucho más, pues salvo que me esté perdiendo de algo que pues de nuevo, no soy experta. Pero entonces me llama la atención justamente la pregunta de cuáles contextos socioculturales se apegan a estas visiones catastróficas, apocalípticas y cuáles no. Gustavo también mencionó Francia, ¿no? Entonces, en Francia, evidentemente, la cotidianidad misma es una tragedia y entonces siempre el apocalipsis atraviesa las visiones más sencillas de la vida cotidiana. Y llama la atención que en estos otros contextos como India y Nigeria no es el caso, pese a formar parte de un sur global en donde el sufrimiento es mucho más latente. Entonces, esto es algo que no he procesado, pero que escuchándolos me llama la atención esos contrastes. Muchas gracias, Arlene. Bueno, ya digamos estamos cerrando y pues para dar paso a unas preguntas, yo creo que en 10 minutos les pediría que fueran un poco breves. Gabriel, si me permitís, Sí, dos claro, anécdotas. claro, por Dos favor. anécdotas. Sí. Una anécdota en relación a el cine y la política. Hace muy poco, un intendente de una localidad argentina, para el Día de la Independencia, que la Argentina es el 9 de julio, él plagió el discurso del presidente de los Estados Unidos en la película Día de la Independencia. Digamos, por lo menos el intendente tuvo la decencia de cambiar el 4 de julio por 9 de julio y un par de palabras más, pero es interesante cómo un discurso en una situación de ficción funciona y también en la realidad funciona. Y otra película argentina que se filmó en el 2019 y se estrenó este año se llama Tóxico, que trata sobre una cuarentena y que están todos con barbijo. Pero esto se filmó antes de que se sucediera, y hablando de los contextos, esa película cuando se filmó tenía un sentido en cierto contexto, que ahora en el contexto de pandemia de verdad, eso que era una comedia, cobra otro sentido. Y es muy interesante esas dos anécdotas nada más. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, brevemente paso a la siguiente pregunta, que bueno, no, nos queda poco tiempo, pero entonces voy a comenzar, digamos, por algo más provocador, y es hasta qué punto es conveniente hablar de elecciones con las películas post-apocalípticas. ¿Qué lecciones dejan estas películas para la crisis actual? Yo honestamente veo, por ejemplo, bueno, películas y series, ¿no? Veo Dark y no veo ninguna lección. Antes creo que debería dejar de ver eso porque me preocupo más en el contexto actual. Pero para la política, ¿alguna lección? ¿Ustedes recuerdan, digamos, que, sí, claro, esta es la ruta que deberíamos seguir, dada esta película, algo que les haya llamado la atención al respecto? No sé quién quiera comenzar y dejamos unos minutos para las preguntas, si les parece. Carolina, si quieres, comenzamos contigo. Y luego, sí. Yo creo que aquí es, ustedes, o sea, el tipo de contenido que hemos venido discutiendo es un ejercicio de la imaginación. Entonces, imaginar posibles escenarios. Y en esos posibles imaginarios podemos encontrar de todo. Entonces, está desde las visiones más oscuras, por ejemplo, uno ve películas como The Road, y a lo que nos llevan es que cuando los recursos escasean, el planeta está muriendo, la gente recurre al canibalismo, violaciones, robos, saqueos, pero a la par de esta situación
hay un elemento común en todas estas películas, pues en la mayoría que son como hacia la distopia y lo posapocalíptico, y es el tema de la esperanza y cómo estos personajes tratan de luchar incesante, o sea, de manera incesante por llegar a algún lado, o sea, pensando que van a encontrar un escenario mejor, sea una isla, un búnker subterráneo y todas las aventuras que viven en el camino, pero muchas de esas aventuras, más allá de la espectacularidad de los escenarios y más allá de la espectacularidad del fenómeno que los puso en esa situación, es el drama personal y es el tema del sufrimiento. Y cuando todo está perdido, cuando todo lo que conocías ya no existe, ¿qué importa? The Road, por ejemplo, la tengo en la cabeza porque la vi hace poco y es la idea de este papá acompañando a su hijo y tratando de permanecer vivos en el peor de los mundos, tratando de protegerlo, tratando de quererlo. En Stalker, que tú mencionabas al comienzo, tenemos a este personaje cuya vida está devastada, el mundo está devastado y sin embargo sigue teniendo fe como una esperanza en este lugar que el mismo fenómeno que produjo el desastre creó. Entonces yo pensaría que aquí surgen como dos grandes cosas en las que me gusta pensar. La primera, como para ser un poquito más optimista, es que incluso en los peores escenarios la gente recurre a, o como que se detiene a pensar en lo que le importa más y lo que le importa más tiende a ser las relaciones que tiene con sus seres queridos. Y cómo eso termina conectándolos. Luego, y es algo que veníamos discutiendo, es muchas de estas películas, insisto, son una señal de alerta. Es como allá podríamos llegar si ciertas cosas pasan. Allá podríamos llegar si como sociedades permitimos que eso pase. Y estas señales de alerta tendemos a pasarlas por alto. Entonces hemos visto un montón de películas que nos hablan de las pandemias, rarísimos, super sci-fi. Y hoy en día estamos viviendo eso. Alrededor del cambio climático, un montón de películas. Eventualmente algo así podría pasar. Entonces yo pensaría que como que las grandes lecciones es pensar que esto que nos imaginamos puede pasar si no tomamos las medidas necesarias para llegar ahí. Lo mismo ocurre con los gobiernos totalitarios, o sea, con los estados que se convierten en totalitarios. El uso de la fuerza, el uso de la violencia de la que hablaba Gustavo hace un momento. Eso ha pasado y puede volver a pasar. Entonces, por un lado hay esperanza en que incluso en los peores escenarios podemos como aspirar a algo, y por el otro lado estaría la idea de, para mí la lección más grande es que hay que estar atentos porque en cualquier momento, no es que lleguen los zombies, pero en cualquier momento algo puede pasar en el sentido de regulaciones, cómo funcionan las instituciones, qué están haciendo nuestros gobiernos. Entonces, hacer vigilancia y hacer control es fundamental. Gustavo, tu turno, por favor. Bueno, en relación con el lugar del cine, quiero traer a colación lo que decía Claude Lanzmann cuando produce La Shoah, y él dice, esto en realidad no es un documental, no solo por el lugar que tenían los sobrevivientes al momento de hablar, sino por la expectativa que él tenía en relación con quien veía el documental. Era, quien ve el documental no puede ser un simple espectador, sino que de alguna manera tiene que sufrir con la víctima. Por eso fue muy criticado por llevar a los entrevistados hasta el extremo. Y él decía que él debía llevar hasta el extremo porque quería mostrar de la manera más pura posible el máximo dolor, de tal manera que eso se transmitiera a quien estaba espectador. Y la pregunta era, ¿para qué? Y Lanzmann tenía claramente uno en términos del testimonio del holocausto, la convicción de que el holocausto había pasado y combatir cualquier posibilidad de negacionismo, pero ante todo ese elemento de no repetición. Entonces la pregunta es, ¿el cine qué lugar tiene? Y tiene el de divertimento, tampoco hay que ser muy sofisticado, hay veces que uno quiere ver una película y simplemente verla y salirse de la realidad, pero hay películas como textos que son apropiación de la realidad. Y quiero aquí
pensar en Richard Rorty, que menciona la posibilidad de educar a partir de la emoción. Y es, evidentemente, el cine juega con las emociones y sensibilizar a alguien sobre algo que se le presenta por primera vez es una forma de generar una ventana de oportunidad para que ese quien se apropie de una realidad. Yo creo que todos hemos pasado por alguna película que en algún momento nos ha llevado a preguntarnos, ¿yo por qué no conozco esto? Y es el hecho de hacer el puente y la bisagra entre ser espectador y ser actor. Eso es pues, básicamente lo que quería decir. Ahí veo una película, ahí veo una pregunta muy difícil de Benjamín Herrera sobre Angelopoulos, pero yo no sé quién la quiera contestar. Eh, ah, Ahora vamos con Arlene y cerramos con Ricardo y pues damos lugar a las preguntas brevemente. No sé si las voy a recoger, vamos a mirar, pero entonces... No soy capaz de responder a la pregunta de Benjamín, quien es mucho más ilustrado que yo en los temas de cine. Quería volver a la pregunta de Gabriel sobre si debemos pensar en esto y en la política, ¿sí? Pero antes de eso, Carolina hizo unos comentarios que también me provocan una reacción. En, la lectura que hace de las películas es muy de películas de Hollywood, ¿no? La esperanza, las familias, el amor, ¿no? Los individuos que logran sobreponerse a las dificultades y las adversidades. Y tal vez eso nos da esperanza a algunos, pero quiero llamar la atención de que esto es la típica trama de cualquier película hollywoodense que mira los problemas no a partir de estructuras, sino de personas que mediante el esfuerzo o el amor o las relaciones logran sobreponerse. Entonces, los escenarios catastróficos nunca lo son en las películas de Hollywood porque siempre encuentran alguna resolución positiva. Y tal vez eso nos da alguna esperanza, pero me parece que también oculta a veces la severidad de algunos de los problemas que nos aqueja a la condición humana. Y nuevamente volviendo a los franceses, que son todo lo contrario, me hiciste pensar en la película El Odio, que es de las películas pues, que en clase y que en la vida pues, me han marcado mucho porque anticipa lo que todavía está pasando en Francia en términos de la marginalidad, los problemas de racismo, de opresión, de discriminación, represión, etcétera. Y no quiero dañar el final para quienes no la han visto, pues porque es una extraordinaria película. El final que si uno está muy socializada en el cine hollywoodense, pues espera que va a tener un final feliz, pues es todo lo contrario, muy a lo francés, pero si no estamos acostumbrados al cine francés, pues no nos lo esperamos. Y aquí están participando sobre todo estudiantes, pues les digo que en mi clase más de un estudiante termina viendo esa película en llanto, pues por la angustia que produce, pues enfrentarse a la realidad de que los problemas, pues justamente no siempre se resuelven. Quiero responder a la pregunta de Gabriel, ¿qué nos ha marcado? Y si deberíamos pensar en, ¿no? A mí de las películas que creo que en la vida más me marcó en términos de pensar el mundo fue la trilogía de Matrix, que los estudiantes pues son muy jóvenes para entender eso, pero Matrix sale en un momento, ¿sí? Plantea una hiperrealidad y una realidad virtual que realmente cuando sale la película no existía. Y fue muy impactante para nosotras, las personas mayores, experimentar eso y en retrospectiva, pues justamente ver hasta qué punto vivimos precisamente al interior de algo parecido al Matrix generado por una hiperrealidad pues provocada por espacios como este que estamos compartiendo en este momento.
Yo creo que eso para mi generación y otras tuvo un impacto muy profundo sobre la manera de aproximarnos a la realidad. Y simplemente para contar una anécdota que me da mucha risa, los jóvenes están, y algunos mayores, yo no, están tan metidos en sus celulares y en el espacio generado por la virtualidad que en clase yo suelo mostrar alguna escena famosa de Matrix en donde se preguntan qué es la realidad y se plantea toda esta realidad paralela y los estudiantes generalmente muchos están metidos en su celular justamente replicando lo que estamos viendo de The Matrix y no dándose cuenta que todos en el mundo actual pues vivimos precisamente en estos espacios virtuales, ¿no? Yo creo que esto provoca mucha reflexión, al menos de mi parte. Algunos dirán, pues no estamos muy contentos en la hiperrealidad, entonces, ¿para qué nos debe preocupar? Pero sí creo que plantea unas preguntas profundas acerca del poder, la política, las relaciones de dominación, de resistencia, no sé. Entonces, eso es la anécdota que quería contar, de algo que me ha marcado. Gracias, Arlene. Ricardo, y finalizamos y vamos a ver cómo en 10 minutos, porque tenemos poco tiempo, abordamos las preguntas. Ricardo, por favor. Muy breve, un cierre a tu pregunta. Creo que más que lecciones nos dejan advertencias. Tanto Adorno como Jean-Luc Nancy, como señalaba Carolina, digamos, la función del arte, en primer lugar, es denunciar, pero más que denunciar es crear nuevos mundos. Y yo creo que, si querés, el cine apocalíptico, series como The Walking Dead, sí, estoy convencido que es una alegoría al neoliberalismo y la desposesión, ¿no? Vivir sin educación, salud, y la lucha por la supervivencia me parece una muy buena denuncia, pero todavía nos faltan películas, distopias, utopias que nos muestren posibles mundos por venir. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces damos paso a las preguntas que están muy difíciles, algunas ininteligibles. Bueno, no mentiras. Ah, bueno, una respecto del empleo. Me llama la atención que en las películas apocalípticas el primer asunto que desaparece es el empleo. Es un campanazo sobre nuestra realidad laboral. Y no sé, si quieren, bueno, Gustavo, usted tendrá que responderle privadamente a Benjamín, que es su fan. Roche, pero bueno. Otra pregunta acerca de ¿por qué abundan las películas distópicas y no utópicas? ¿No responde eso al modelo cultural dominante? Respondamos esas dos y vemos cómo estamos de tiempo. ¿Qué película recomendarían para ver en esta pandemia? Saló. Bueno, y respondamos esas dos si les parece. No sé quién de ustedes quiera comenzar, quién se siente... Pues sí, yo no creo que incluso en las películas distópicas hay utopías al final, al menos si estamos hablando del cine de Hollywood y de las series de Hollywood. Entonces creo que no es del todo una apreciación acertada por lo que acabo de señalar. Casi todas las películas sobre ataques terroristas, pandemias, crisis ambiental, pobreza y marginalidad, etcétera, tienen un final feliz en el cine de Hollywood. Entonces, siempre al final del túnel oscuro hay algo de esperanza. Entonces, al menos en este tipo de cine y series de televisión se conjugan, creo, las dos cosas. Entonces, en medio de las tragedias, siempre, al menos en Hollywood, hay optimismo y hay resolución positiva de los problemas. Yo creo que más bien habría que preguntarnos en el mundo en el que vivimos por qué Hollywood no trata de al menos terminar alguna que otra película, pues si no en tragedia, al menos en una no resolución final del problema, que creo que es más acorde con las realidades que vivimos actualmente. Y esto tal vez lleva a la inquietud que Carolina planteó de hasta qué punto el cine, y Gustavo también lo planteó, el cine nos concientiza
sobre algunos temas, nos aproxima a algunos temas. Sin duda sí, nos aproxima y nos revela problemáticas y realidades que tal vez no conocíamos, pero cuando estas problemáticas siempre tienen un final feliz, pues no sé hasta qué punto nos permitan tomar conciencia de su gravedad. Gracias, Arlene. Gustavo, Carolina, Ricardo, ¿la cuestión del empleo les preocupa? Bueno, y también. Yo no puedo contestar a la pregunta de Benjamín para que le demos la palabra porque está muy difícil la de Angelopoulos. Simplemente una relación con el apocalipsis, y creo que el apocalipsis al que se hace normalmente referencia, evidentemente es una herramienta política de los totalitarismos y es acudir a lo básico de la ciencia política que es Hobbes. Siempre hay que mostrar el riesgo, y teniendo en cuenta que el estado de naturaleza no es una situación pasada, sino es un riesgo futuro. Y en el estado de naturaleza es, no sé, New Orleans después del Katrina, un poco lo que configura Trump ahorita en Seattle o en otras ciudades, y es como el caos. Y ante el caos la respuesta es evidentemente la autoridad, que es ese estado hobbesiano. Ah, en realidad recurrir al apocalipsis tiene un interés político en su momento, así como para nadie es secreto que para los gobiernos de los Estados Unidos siempre ha tenido un lugar preponderante el cine. En el momento que se negocian los tratados de libre comercio, el cine está sobre la mesa y la parrilla de televisión, porque sabe que eso genera lecturas, empatías y genera discursos, entre otras, de simpatía. Entonces, simplemente para recurrir a eso. Y qué bueno que Arlene mencionó la película del odio francesa, que me parece una tremenda película, además en blanco y negro, que ya es una apuesta generacional difícil. Y evidentemente el cine francés es un cine que no está en la distopía, sino que la vida es una continua tragedia, ¿cierto? Una cierta desesperanza. Y hay una película muy bonita de un francés muy bien hablado, cuando hablo un francés de la lengua, de Cyrano de Bergerac, y al final Cyrano muere. Cuando ya logra el amor, cuando convence a su amor, Cyrano muere. Entonces simplemente no hay salida. En el caso del cine francés, la vida es una continua tragedia que hay que seguirla viviendo, en donde los personajes van y vienen con su dolor. Gracias, Gustavo. Carolina, Ricardo. Ricardo, ¿quieres? O Carolina, gracias. Estaba pensando, no, Ari, cuando me refería a esto de la sensación de las personas, no necesariamente es hacia la resolución y que al final haya un final feliz, sino que muchas de estas películas no existirían si no, digamos, como que si no hubiera esta intención de los personajes, por lo menos en el instinto básico de sobrevivir. Y en el proceso de sobrevivir se enfrentan a todas estas cosas, incluso cuando al final terminan falleciendo, porque falleciendo o no aprendiendo nada, o incluso enfrentándose como a una muerte trágica y dolorosa. Y yo creo que no es la intencionalidad del final feliz, sino a veces no hay finales felices, y estos escenarios plantean como estas preocupaciones, por supuesto, a nivel del individuo. Y yo creo que esa es una de las cosas que en el marco de esta situación que estamos viviendo, por lo menos a muchas personas, o por lo menos a mí me ha hecho pensar muchísimo, realmente, qué es, si todo desaparece, si el empleo desaparece, si las instituciones desaparecen, al final del día, ¿qué es lo que le importa a cada individuo? Y qué tanto estaría dispuesto a hacer por conservarlo. Digamos que ahí ya entra como una preocupación un poquito más de naturaleza personal, porque, y yo creo que esto es algo importante, a veces no hay finales felices, y está bien que no haya, está bien que no haya un final feliz. Y olvidé el otro punto. Gracias. El otro punto era lo de la utopía, sí, pero bueno, ya lo abordaron. Ricardo,
tú quieres decir algo y voy a tratar de hacer algo con las preguntas. Sí, adelante, por favor. Algo de los finales felices y bueno, lo que dice Zizek, digamos, ya entrando en el sofismo, sobre, digamos, esta estructura lacaniana del relato, que justamente la tragedia comienza en el final, ¿no? Digamos, Hollywood nos muestra la película que él termina con la chica, digamos, y ahí el final, en realidad ahí es cuando comienza la tragedia, incluso... Digo, cuando se ven la vida cotidiana, el mal aliento a la mañana en la cama, digamos, ¿no? Digamos, todo lo, ahí realmente comienza la verdadera tragedia. Incluso la crítica de Zizek a la primera película de Matrix, ¿no? Digamos, esa realidad real, bueno, que hay lucha de clase en esa realidad material, digamos. No es que te liberaste de la Matrix, digamos, entraste a otra matriz, digamos, no nos liberamos, nada, de ese comentario sobre historia. Bueno, gracias Ricardo. Si tenemos dificultades técnicas a veces con Ricardo es porque él justamente está en Argentina y pues a veces la comunicación se corta, pero bueno, gracias. Muchas preguntas, unas muy buenas. El tema del héroe, por ejemplo, qué lecciones dejan visiones de esperanza cuando precisamente su función para estas películas estéticas es abordar la no esperanza, el dolor, la sensación. Eso está bastante compleja. Parece transversal el tema de la justicia, sea social, ambiental. ¿Por qué parece, esta pregunta está para Gustavo, parece ser un género tan fecundo para esta discusión en particular? Por aquí también preguntan su percepción acerca del liderazgo ejemplar, por un lado estatal y por otro regional, frente a la atención de la pandemia, el papel del Estado. Y películas para ver en cuarentena. Bueno, Arlene recomienda unas. Gracias. El desespero en Francia no existe. Sí, es un comentario en francés, por supuesto. Entonces, no sé, el tema del héroe, el tema del papel del Estado, la justicia. Gustavo, esto está hecho para ti, por favor. Y pues, bueno, pues para todos, ¿no? Pues, pero por favor, si quieres comenzar. Estoy tratando de cuál es la de la justicia, que no me Ya, acuerdo. la de la justicia, bueno, va a estar un poco compleja, pero entonces, espérame, el tema, la de la justicia es eh, lo que parece transversal, por lo menos en las construcciones hegemónicas distópicas apocalípticas, es la justicia, sea social, ambiental, económica. ¿Por qué parece ser un género tan fecundo para esta discusión en particular sobre la justicia? ¿Es así? Bien, solamente pensando un poco en voz alta, en relación con la justicia, se me viene a la mente una película en relación con situaciones apocalípticas, que es el genocidio ruandés de Raoul Peck, Sometimes in April, en donde la imagen inicial y al final tiene que ver con el tribunal de Ruanda. Y finalmente la justicia es eh, la esperanza en aquello que es irreparable. Es como la última, uh, el último momento, la última oportunidad para responder a aquello que ya dejó de ser, que finalmente se destruyó. Y en relación con eso, siempre hay una serie de películas sobre tribunales y sobre justicia, y una que se ha llevado varias veces al cine, que es el Tribunal de Nuremberg. Entonces, la justicia siempre aparece, pero al ser un recurso tan técnico, aparece solamente de vez en cuando. Se me viene a la cabeza esa película en relación con el genocidio ruandés. La justicia siempre puede ser una respuesta, pero ante el caos total, pues la justicia ni siquiera tiene un lugar. Gracias, Gustavo. ¿Alguno de ustedes quiere abordar el papel del héroe, el papel del Estado, el rol del Estado en
en estas crisis y en este Pues género post-apocalíptico. estas son preguntas más sobre el manejo estatal y regional de la crisis. Alguien también preguntó si creemos que la desigualdad en Colombia y el mundo va a aumentar a causa de la pandemia. Lastimosamente sí, va a empeorar. Yo creo que pues para traer estas preguntas a la conversación, habría que preguntarse hasta qué punto esta crisis que estamos viviendo se va a ver reflejada en el cine o en las series, y cómo se va a ver reflejada en las series de televisión, y hasta qué punto permitirá entrar en unas formas diferentes, ojalá más críticas de aproximarse a la conducta estatal, a la relevancia del Estado, a problemas como la desigualdad y el desempleo. Me inclinaría a pensar que no, pero esperaría que sí. Siempre queda la esperanza de que la profundidad de la crisis que estamos viviendo constituya un cimbronazo que lleve a que en la cultura popular misma haya reflexiones más serias y más fronteras sobre lo que estamos viviendo los seres humanos actualmente, ¿no? Pero hasta ahí llega mi capacidad de respuesta a esas preguntas. Pero sí será muy interesante ver hasta qué punto incide este momento en el futuro de la cultura popular. Gracias, Arlene. Ricardo, Carolina, ¿quieren complementar algo? ¿Sí? Ricardo. Hola. Sí, espérame. No, y Carolina, bueno. No, pues finalmente, vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, pues ya casi estamos cerrando. No sé si ustedes quieran complementar algo. Pues yo solo quiero, digamos, agradecerles, aplaudirles. Son inmensos. Esta tertulia ha puesto un punto muy alto en este Tu Mundo Sin Filtros. Les agradezco muchísimo pues abordar un tema que aparentemente, como decía al comienzo, es fácil, pero en realidad pues vemos que tiene muchas aristas, no es de poca monta, y pues creo que hemos abordado muchísimos elementos y desde distintos puntos de vista que no eran fáciles de asir. Entonces pues los abrazo en la distancia. Muchas gracias a todos los participantes, a los asistentes a esta Tu Mundo Sin Filtros, y un abrazo gigante para todos. Entonces, muchas gracias. Qué chévere que hagan, qué chévere que hagan esto en el programa en la Javeriana. Y las felicito. Parece muy interesante y muy oportuno y muy necesario. Tengo envidia de la buena. Gracias. Iniciativa por la organización y a todos los colegas y las colegas por compartir este momento tan grato. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por esta interesante discusión. Me tomé muchas notas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, buena noche. Gustavo. ¿Sí? Saludos a Logo, que estaba aquí, con dolor de patria. Bueno, un abrazo gigante para todos. Buena noche y buen resto de día y noche. Hasta luego.